Saludamos a todos los televidentes y radioyentes que en esta hora de la mañana, del mediodía o de la tarde, noche a lo mejor, está mirando y escuchando esta lección de escuela sabática que le traemos lunes 21 de marzo. Muy agradecidos con Dios que nos da la vida y también con ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares. Estoy muy agradecido también por ese apoyo que ustedes nos han estado dando todo este tiempo para que este ministerio se mantenga haciendo la obra que hace. Los diezmos, ofrendas y donaciones que ustedes envían son aquí altamente apreciados porque nos permiten colocar el Evangelio en los hogares de las personas en 4 ciudades grandes de los Estados Unidos, como también en los carros de las personas cuando van escuchando Radio Advenimiento en la frecuencia 990 AM y no digamos hacer esa obra médica misionera gratuita con la atención que le damos a los enfermos que llegan al Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Muy agradecidos, hermanos, para que pues nosotros hagamos esta obra. Es solo porque Dios así lo ha querido y que ustedes también han dejado que el Espíritu Santo le guíe y poder apoyar este ministerio. Los que quieran seguirlo haciendo, de antemano muchas bendiciones porque lo van a hacer. El número de teléfono está allí, las formas también de cómo enviar diezmos, ofrendas y donaciones están también ahí en la pantalla. La aplicación CL todavía sigue siendo utilizada para esto y el número asociado con la aplicación CL es el 214-881-4029. Para los que viven aquí en Estados Unidos pueden registrar ese número de teléfono con el nombre de la iglesia Advenimiento y envían ahí lo que el Señor ponga en sus corazones. Otros lo pueden hacer también con cheque o money order a la dirección que aparece en pantalla, 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060, o pueden también llamar a ese mismo número que les he mencionado para la aplicación CL y darlo con la tarjeta de débito en el instante. Su servidor es el que siempre contesta ese número de teléfono. También, hermanos y hermanas que viven en el extranjero pueden hacer transferencias de su cuenta de banco a la cuenta de banco que tiene nuestra iglesia, o igual pueden hacerlo a través de la aplicación PayPal, o pueden mandarlo por Western Union o RIA. Más detalles, más información, llámenme al 214-881-4029 y que Dios bendiga a todos aquellos que atiendan el llamado. Y aprovecho para anunciarles el nuevo tópico que estaremos estudiando en el próximo trimestre, el cual será la carta a los Corintios. Sin duda, como fuimos bendecidos en el estudio del libro de Romanos, igualmente lo seremos en este otro tópico. No se lo pierda. Vaya pidiendo el PDF aquí a mi número de WhatsApp, más 1-214-881-4029, y de esa manera usted pueda tener la lección por lo menos en ese formato y usted la imprime allá por donde usted viva. Los que aquí en Estados Unidos la quieran comprar en físico, el folleto, llamen al teléfono de la oficina del ministerio al 713-412-4677 y con gusto ahí se las van a vender. Así que mis hermanos, ya están anunciados. El tema a tratar será, durante todo el próximo trimestre, la carta a los Corintios. Mi hermano Angelo Barry me acompaña nuevamente esta mañana, así que bienvenido. Pastor, hoy queremos, como dice el título de la lección, ser semejante a Cristo. Espero que esa sea la oración también del que nos escucha y nos ve. Queremos, como siempre, animarle a cantar esta semana el himno 249, todas las promesas. Y hoy, especialmente hoy, yo le invitamos ya que comience a leer Romanos 15. Hoy vamos a estudiar, la mayor parte del día de hoy es sobre Romanos 15. Estamos también contentos y pedimos a Dios que ustedes sigan orando por este ministerio. Como dice el pastor, si pueden contribuir, es de gran ayuda para este ministerio. Así que, pastor, ¿le parece bien si oramos? Claro. Oramos. Nuestro amado Padre, te damos muchas gracias y queremos sobre todo exaltar tu nombre. En este momento en que nuestra lección tiene un título tan apropiado para este tiempo, semejantes a Cristo. Queremos que nosotros podamos reflejar tu carácter y ser igual que tú. Bendice a toda persona que nos escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el legado de fe
que Pablo nos deja en el libro de Romanos y que está siendo objeto de estudio en esta última semana del trimestre, nosotros encontramos que debemos de ser semejantes a Jesús. No puede un cristiano llamarse cristiano si no se asemeja a Cristo. Así que vamos a ver de qué manera esto puede suceder. Y entremos de una vez a la pregunta que trae la lección de hoy. La primera de ellas es, como miembro del cuerpo de Cristo, hermano Ángelo, ¿qué responsabilidad descuida cada uno de nosotros a veces con demasiada frecuencia? Vamos a ver qué dice Gálatas. Vamos a ir de una vez a Gálatas 6 y vamos a leer el 1 al 2 y luego vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Gálatas. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a leer ahora también Romanos. No pierda la idea de lo que acabamos de leer, porque ahora vamos a leerlo en Romanos. Y el 15 vamos a leer el 1 y el 2 también. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificarlo. Pastor, aquí tenemos un escenario y siempre yo comento que cuando usted tiene la razón, usted puede fácilmente herir a otra persona. Pero Pablo, Gálatas lo dice de una forma un poco más, como más llana. Tenga cuidado, hermano, como usted trata al otro. Pablo con su filosofía lo disfraza, la misma idea la disfraza y le da una connotación como hasta agradable para mi oído. Los que somos más fuertes, tengan cuidado de cómo tratan a los que... Así que si tú quieres quedarte con esa idea, a mí me agrada también, le agrada a mis oídos, de que a veces yo por lo menos puedo decir, bueno, yo soy fuerte en la reforma pro salud. Yo le digo a veces a mi esposa, a mí me gustaría tener la resistencia que tú tienes de algo que me gusta. No, yo no voy a comer eso, pero quizás no lo tengo. Entonces, como ella me trata, porque yo, por ejemplo, caiga, es el mejor ejemplo que me llega a la memoria, porque hay veces que nosotros somos golpeamos muy fuerte bueno, yo, como tú tantos años en la iglesia y todavía fallando en eso. Bueno, aquí Pablo te está diciendo, tengan cuidado con la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificarlo. Entonces, volvemos al principio, queridos hermanos. Desde el principio de Romanos encontramos la misma idea donde Pablo dice que nosotros tenemos que dejar el yo a un lado, porque eso también influye mucho. Cuando el yo está en nosotros, nosotros somos muy buenos para señalar lo malo de otros. Pero, hermanos, mientras sea posible, tengamos cuidado, porque no sabemos la debilidad de cada hermano. Sí, hermanos y hermanas, la ley de Cristo consiste en precisamente tener una actitud, como mi hermano Ángel lo acaba de mencionar, de misericordia hacia aquellos que tienden pues a llevar con, digamos, más dificultad las cargas, y a veces pues algunos son más fuertes espiritualmente y si no tienen paciencia con los débiles, con los que les cuesta, pues no están cumpliendo la ley de Cristo. El apóstol Pablo dice que cuando alguien es sorprendido en alguna falta, debemos de restaurarlo, debemos de hablar con él, debemos de buscar rescatarlo, debemos de buscar, hermanos, de ayudarlo. Y dice que debemos de hacerlo considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser, dice, que también nosotros seamos tentados. A veces nos volvemos muy fariseos, con el conocimiento, con el cúmulo de verdades que tenemos, y por ahí no tenemos esa paciencia con los que les cuesta.
A veces hay hermanos que no quieren ser como son y simplemente es una debilidad arraigada y les cuesta. Y si nosotros no tenemos esa paciencia con ellos, claro, tampoco quiero decir con esto que paciencia significa de que dejar pasar la sí, cosa. no, tampoco, no nos vamos a ir al otro extremo, pero sí con las formas de evaluar, la manera de tratar, la manera de, digamos, hacer valoraciones. Debemos de hacerlo con mucho cuidado. La ley de Cristo hay que cumplirla y consiste en tener consideración los unos con los otros. En ese sentido ya somos semejantes a Cristo, como dice el título de la lección. Pero ¿qué dice el don profético, hermano? Interesante, pastor, que aquí dice: yo he tenido y sigo teniendo comunión con hermanos que fueron culpables de graves pecados y aún ahora no ven su pecado como Dios lo ve. Pero el Señor tolera a esas personas. ¿Y por qué no la habría de tolerar yo? Todavía hará el tal impresión con su espíritu en su corazón que el pecado le parece, como a Pablo, excesivamente pecaminoso. Mire, pastor, aquí yo puedo comentar algo que es, yo creo, espero que eso no te, que usted no tenga esa dificultad, o déjeme, no quisiera llamarle ese pecado, pero no tengo otra manera. Y es que a veces nosotros conocemos hermanos de la iglesia, en cualquier iglesia que usted esté, que lamentablemente cayó en un pecado y lo vemos en la calle, nos hacemos enemigos de ese hermano. No hable con el hermano. Bueno, hasta el nombre le cambiamos a veces, lamentablemente. Yo espero que eso no esté pasando con ninguno de los que nos escuche. Ya no le decimos, por poner un ejemplo, el hermano le puso la mano a algo que no tenía que ponerle, ya le decimos el ladrón, ya no le decimos el nombre del hermano. O cometió un adulterio. Aquí esta cita está diciendo: yo he tenido y sigo teniendo comunión con hermanos que fueron culpables de graves pecados y aún ahora no ven su pecado como Dios los ve. Es decir, que todavía en ese momento ellos no han visto la gravedad de su pecado. Y dice: pero el Señor tolera a esa persona. ¿Y por qué no habría yo de tolerarlo? Todavía hará él tal impresión por su espíritu en su corazón que el pecado le parece, como a Pablo, excesivamente pecaminoso. Deje, hermano, usted, el trabajo suyo es tratar al otro, pero tenga misericordia, como decía el pastor. Pastor, ¿nos puede leer el otro pedazo de la cita ahí? Sí, dice la sierva del Señor que conocemos muy poco nuestro propio corazón y poca necesidad sentimos de la misericordia de Dios. Esta es la razón por la cual albergamos tan poco de aquella dulce compasión que Cristo manifiesta para con nosotros y que deberíamos manifestar unos hacia otros. Debemos recordar que nuestros hermanos son como nosotros, débiles mortales que yerran. Supongamos que un hermano, por no ejercer bastante vigilancia, quedó vencido por la tentación y, contrariamente a su conducta general, cometió algún error. ¿Qué proceder debemos seguir para con él? Por la historia bíblica sabemos que algunos hombres a quienes Dios había usado para hacer una obra grande y buena cometieron graves errores. El Señor no los dejó sin reprensión, ni desechó a sus siervos. Cuando ellos se arrepintieron, Él los perdonó misericordiosamente, les reveló su presencia y obró por medio de ellos. Consideren los pobres y débiles mortales cuánta compasión y tolerancia de Dios y de sus hermanos necesitan ellos mismos. Tengan cuidado acerca de cómo juzgan y condenan a los demás. Wow. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 227 a la 228. Un día de estos escuché de una persona de una iglesia no adventista, una iglesia de las que existen, ¿verdad? Y escuché de que ella no le podía hablar a una persona de su iglesia que cayó en pecado, porque en la iglesia dieron orden que nadie le hablara. Y a esa persona ni siquiera sus parientes le hablan. Prácticamente
rechazada totalmente. Wow. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Esa no es la ley de Cristo. Hermanos, si alguien cayó en pecado y le causó oprobio a la iglesia, y la iglesia tuvo que reunirse para aplicar, digamos, una disciplina eclesiástica, a esa persona es cuando más hay que amarla, es cuando más hay que atenderle, es cuando más hay que hablarle por teléfono, es cuando más hay que estar pendiente de ella, porque ella, el enemigo le mete en la cabeza de que pues ya no te quieren, ya te desahuciaron, ya te rechazaron, húndete en el pecado. Entonces nosotros debemos de tener aquello de que debemos odiar el pecado, pero amar al pecador también como Cristo lo hace. Y ojalá que no seamos más santos que Dios, hermanos, y busquemos cambiar en la manera de cómo nos relacionamos con los hermanos que cometen errores. Yo he visto hermanos que se vuelven tan farisaicos y juzgan y etiquetan de una manera tan negativa a alguien o a algunos que no andan bien según ellos, pero con el tiempo ellos mismos caen en los mismos errores. Y uno dice, bueno, y todo lo que decías. Así que, por eso dice Pablo, háganlo con mansedumbre, de hablar con los que yerran y busquen restaurarlos considerándose ustedes mismos. Bueno, describa el ejemplo que nos ha dado el maestro en esto, hermano. Vamos a leer Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Eso está citando, si usted gusta, también puede leer. Eso no está en la lección, pero en mi Biblia tiene un comentario y manda que vaya a Salmo 69:9. Si usted gusta en su casa, no lo vamos a hacer ahora. Pero aquí encontramos de nuevo el mismo principio. Cristo cargó sobre él el vituperio de nosotros. Porque cuando nosotros hacemos juicio, nosotros se nos olvida que nosotros también somos hijos de perdición, hijos de juicio. Y yo siempre he dicho que la única diferencia que hay entre el que cayó y yo es que un paso. Si usted en algún momento se aleja de Jesús y pierde el rumbo, usted también va a caer no en ese pecado, en muchos más pecados. La diferencia es que el Señor como digo, me guarda de que no me vaya en esa dirección. Mire, yo me sorprendo cuando hay hermanos que ven a un hermano que cometió un error en la iglesia y lamentablemente el hermano se fue de la iglesia. Y a veces, hermano, se lo digo en los países, por lo menos en mi país, he visto eso, le cambian hasta de cera para no pasarle. Y yo digo, pero ¿y cómo va a volver? Entonces fíjese lo interesante, que Satanás aprovecha esa circunstancia y agarra a ese pobre hermano y esos amigos viejos, antiguos del mundo, quizás perdido en vicio, ven que nosotros sí te amamos, nosotros te queremos, te entendemos. Y usted sabe que yo he visto que muchas veces esas personas dan tanta brega para volver al evangelio y a veces ni vuelven por el trato que nosotros le hacemos como hermano. Hermano, tenemos que tener cuidado, semejanza a Cristo. Si hubiese sido por culpa y pecado, Cristo no hubiese muerto por ninguno de nosotros. Entonces voy a leer de nuevo nada más. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Él cargó sobre él la culpa de todos nosotros. Así que no te ofendas, deja que Dios, como decía un amigo mío, deja que Dios pelee su batalla y Él que haga el juicio. Pero a veces nosotros somos muy apasionados y como dijo el pastor ahorita, la palabra es fariseo porque no hay otra. A veces nos volvemos tan fariseos que no podemos, tienen que ser al color que yo lo veo, si no, tan perdidos. Y así no es, hermano, así no es. Interesante cuando dice que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nosotros vemos que lo que está mostrando acá es una tolerancia hacia los que lo vituperaban.
Y un acto de tolerancia y misericordia es ese que Él revela en la cruz cuando dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así nosotros vemos que el Señor trató a los que erraron vituperándolo. Es admirable y por eso la lección de hoy dice semejantes a Él. Eso es lo que nosotros debemos anhelar ser. ¿Qué más nos dice el don profético, hermano? Aquí dice una cita interesante: aunque estaba en el mundo, Jesús no era del mundo. Le ocasionaba continuo dolor tener que entrar en contacto con la enemistad, la depravación e impureza que Satanás había introducido. Pero su obra consistía en poner al hombre en armonía con el plan divino y volver a unir la tierra con el cielo. Para él no había sacrificio demasiado grande para lograr su objetivo. Fue tentado en todo como nosotros. Satanás estaba listo para atacarlo a cada paso, lanzando su más fiera tentación, pero él no pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Aborreció el pecado, pero lloraba compadecido del pecador. No se agradaba a sí mismo. La majestad del cielo se revistió de la humildad de un niño. Este es el carácter de Cristo. Estamos nosotros siguiendo sus pisadas. Eso está en el testimonio para la iglesia, página 398. Yo en esto no voy a hacer un comentario, sino que voy a hacer una pregunta. Hermanos, aquí cabe decir, como dice el mismo Pablo, examinémonos nosotros mismos. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo en tu casa o en la iglesia o donde quiera que tú estés. Pero hermanos, tenga cuidado como usted trata al otro y como mide, porque con la misma vara que usted mide, con ese mismo se le va a medir. Así es. Creo que mejor caigamos de rodillas y digámosle al Señor que nos transforme de manera que podamos llegar a ser como Él y de esa forma así tratar a los que yerran, a los que se equivocan y a los que nosotros los consideramos más débiles que nosotros en algunos puntos. ¿Qué les parece si pedimos a Dios que nos ayude? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, aquí nosotros vemos cómo debemos tratar a los hermanos que cometen errores, a los hermanos que de alguna manera cuando van caminando en esta verdad fallan y prácticamente, Señor, caen en el pecado. Nos dices ahora cómo debe ser nuestra relación con ellos, cómo debemos tratarlos. Y vemos, Padre, de que aún en esa condición ellos necesitan que los amemos. Amén. Que no los rechacemos, que más bien los busquemos siempre y los tratemos de restaurar. Amén. Padre, te rogamos que nos ayudes y que nos perdones las veces que hemos descuidado esta misión y que de ahora en adelante, Señor, guiados por el Espíritu Santo, podamos hacer este trabajo de tal manera que te honremos y te glorifiquemos. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.